¿Cómo era tu vida en Santa Clara? ¿Tú escribías, cantabas? Sí, era una vida realmente bastante rica culturalmente. Empecé muy temprano a tener preocupaciones literarias. Empecé, vamos a decir que alrededor de los 15 años a escribir poemas, ya de manera un poco organizada. De manera organizada porque fue a través de un taller literario que existía en la Casa de la Cultura, pero ya antes de eso yo había empezado a escribir algunos poemas por encargo. Es decir, cuando estaba en la escuela, pues algunos compañeros me encargaban poemas para enamorar a sus novias. Es decir, que enamoré a media escuela sin que la gente supiera que era yo el que lo hacía. Y me integré entonces a un taller literario con figuras de la envergadura, por ejemplo, de Cifredo Ariel Pérez, de Aristide Vega Chapú, Carlos Ale Mauri, es decir, una serie de jóvenes que creamos lo que se llamó en aquel momento la generación de brotes, porque estábamos agrupados alrededor de una publicación llamada Brotes, y que teníamos como antecesores a otros escritores como Ricardo Riverón, Luis Cabrera, Agustín de Rojas, que eran, digamos, los padres mayores que teníamos en aquel momento, ¿no? Esos fueron los comienzos como escritor, como poeta. Hacíamos muchas tertulias, muchas reuniones, y así transcurrió mi vida un tiempo nada más dedicada a la parte esta de la literatura. La música llegó mucho después, a mi regreso de la guerra de Angola, de la que fui parte también. Empecé a cantar y yo admiraba mucho a un grupo vocal que había allá que se llamaba Neltume, y ahí empecé a cantar con ellos como tercera voz junto a otro cuarteto llamado Huellas, donde hacía también la tercera voz, y así empezó un aprendizaje musical también. Estudié algo de canto lírico por el método italiano, es decir, con un profesor profesional, y empecé a dedicarme mucho más a la música que a la literatura. Ya cuando decidí hacer esto, había publicado mis dos primeros libros, ¿no? La felicidad y otros abusos, y Hechizos de la inocencia. Es decir, que ya tenía vamos a decir, un respaldo sólido en la literatura, con dos libros publicados y una gran cantidad vamos a decir, de críticas. No llegaban a ser ensayos, pero eran críticas de música, de literatura, de cine y sobre todo de discos. Cada vez que salía un disco al mercado cubano, pues yo le hacía una crítica y tenía acceso al periódico, a una sección del periódico para publicar, del periódico Vanguardia en Villa Clara, para publicar esas críticas. También en ese periodo intermedio me hice director de radio, me hice también editor de audio y trabajé un poco en la emisora provincial también. Tenía un programa propio de corte cultural llamado Domingo AM, que se transmitía a las entre 9 de la mañana y 12 del día todos los domingos, y ahí se combinaba música y literatura. Es decir, que todo esto que yo estuve haciendo y aprendiendo lo pude integrar en un programa de radio que duró muchos años. Mientras estuve allí, todos los domingos pues salía ese programa con la locución de Aramis Castañeda, que fue uno de los puntales también que me ayudaba mucho a elaborar los guiones, a conseguir los temas, y el programa tuvo mucho éxito porque era una buena manera de comenzar los domingos, ¿no? Eso es un resumen de cómo transcurrió mi vida cultural en Santa Clara. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año terminó eso? Estamos hablando de un periodo que debe haber comenzado alrededor de los 70, ¿no? De los 1975, y que culminó en el 2004, cuando yo ya viajé a Noruega, donde me establecí. Right. Háblame del periodo de Angola. El periodo de Angola fue un periodo muy duro. Yo era muy joven. Digamos que viajé a Angola con alrededor de 26 años. Hacía muy poco que había empezado a trabajar, hacía muy poco me había graduado de ingeniería electrónica, y ese fue mi trabajo durante todos esos años. O sea, mi trabajo fijo, del cual yo recibía un salario, fue como ingeniero electrónico. Y ahí gané, un prestigio como ingeniero y a la vez como artista. Pero esto de Angola llegó de una manera inesperada. Yo era reservista, nos citaron para un entrenamiento, entrenamos durante un tiempo y de pronto
de una manera muy brusca se nos informó que íbamos a viajar hacia Angola, una posibilidad que todo el mundo sabía que existía, pero que nadie daba por cierta, ¿no? Hasta que ocurrió. Ese periodo fue muy difícil, viajar a un continente en llamas, por decirlo así, convulso, a una guerra en la que nadie sabía si regresaba vivo o no, una guerra que pensábamos que entendíamos, pero al final nos dimos cuenta que era una guerra que no tenía nada que ver con nosotros. Sin embargo, estábamos enredados en ese proceso y era muy difícil escapar de él sin heridas, ¿no? Sin heridas de tipo moral, social, según el país en aquel momento, ¿no? Entonces, ahí aprendí mucho, incluso todas las teorías que nos habían enseñado en la escuela, una serie de cosas, se vinieron abajo al confrontar aquella realidad tan cruda, ¿no? Una guerra en la que la gente moría delante de ti. Yo perdí amigos allí y eso me marcó mucho. Tanto que el primer libro mío de poemas tenía muchos poemas relacionados con la guerra, es decir, con la pérdida de esos amigos, con la incertidumbre de si llegas a mañana o no llegas, qué hacemos allí, o sea, cuál es la razón de la vida, cuál es la razón de nuestra presencia allí. O sea que esa guerra marcó mucho mi periodo, o sea, después de esa guerra yo escribí cosas que marcaron, que tenían mucho que ver con la experiencia que la guerra me había dado, ¿no? Como ser humano, ¿no? Y fue un periodo también de encontrarse uno mismo. Tú como hombre, como persona, afrontas distintas pruebas que te pone la vida y sales airoso de ella o no, ¿no? Yo considero que la guerra para mí fue una prueba muy grande. Logré salir no solo con vida, sino con una experiencia mayor. No logré salir sin heridas, salí con heridas en el alma, no heridas en el cuerpo, pero sí heridas en el alma que me acompañan todavía. Pero felizmente lo pude superar con la ayuda de mi familia, la ayuda de mis amigos, con mi propia ayuda, porque entendí que me había encontrado a mí mismo y ya yo, el que regresó, no fue el mismo que fue a la guerra. Ahora quiero que te hacerte esta pregunta y quiero que seas bien honesto al responderla. África, ¿para ti te despertó curiosidad? ¿Te reconociste de algún modo allí o siempre fue un continente extraño? No, es una pregunta interesante, muy interesante, porque en cierto modo sí, había cosas que tenían que ver con uno, ¿no? Uno veía, por ejemplo, la vegetación, veías algo en el aire, algo que quizás fuese un poco metafísico. Uno no podía encontrar la explicación de por qué te sentías, aquello no era ajeno, sentía que aquello no era ajeno, pero a la vez era muy ajeno. Es decir, no era solo porque hubiese una identificación, vamos a decir, racial con las personas que ahí vivían, dado mi color, ¿no? y mi manera de haber crecido. Cuba siempre tuvo esa influencia de África, es decir, heredamos, vamos a decir que casi la mitad de África y la otra mitad de España o de Europa, sin contar que había también chinos y toda esa serie de cosas. O sea, no es absoluta la idea de la integración racial nuestra. Por ahí viene la pregunta. Y entonces había una curiosidad por descubrir dónde estaban esas raíces ahí. Pero da la casualidad, pienso yo, que Angola no era uno de los lugares con los que yo hubiese tenido un contacto ni siquiera metafísico, ¿no? Yo pienso que quizás si hubiésemos estado en el área del Congo, en el área de Nigeria, hubiera habido una identificación cultural mayor. Es decir, Angola era un país inmenso, monstruosamente inmenso, y eso también era culturalmente. Había muchas tribus, había una incomprensión terrible entre las tribus, rivalidades, no había una idea de nación, había una idea de tribu, o sea, un concepto tribal, no un concepto nacional. Los pocos contactos que tuvimos con los nativos, que eran a veces soldados también, ¿no? Eran contactos muy esporádicos, ellos no se abrían, o sea, no podíamos ni siquiera confiar en ellos en muchas ocasiones. Era una situación difícil políticamente, estratégicamente, militarmente, y entonces eso dificultaba también la identificación
con los lugares. Es decir, no es una experiencia romántica en ningún No fue una sentido. experiencia romántica para nada. Fue una experiencia muy cruda, muy inquietante, porque también estaban ocurriendo cosas en otros lugares del mundo. Estaban ocurriendo, te estoy hablando de los años, en un periodo entre el 86 y 88, incluso yo pude asistir al final de la guerra de Angola, es decir, la última parte de nuestra estancia allí estuvo marcada por Cuito Cuanavale, o sea, las batallas que le pusieron fin a aquello, y ahí en esas batallas participamos nosotros de una manera u otra. A mí me tocó estar defendiendo un aeropuerto, es decir, no estaba en Cuito Cuanavale, y ese nivel de circunstancias que estaba ocurriendo, incluso a nivel mundial, ya había empezado la perestroika y la glasnost, había un periodo de purga o purificación dentro de la misma Cuba. Todo eso nos estaba afectando y nos hacía, de cierto modo, ir, es como una gran pelota que explota en todas direcciones, ¿no? Y entonces eso dificultó mucho el contacto y dificultó mucho la comprensión del fenómeno de la guerra, o mejor dicho, del fenómeno de la identificación nuestra como seres humanos con el continente, con aquella gente y con el proceso en general. O sea, no fue una experiencia romántica para nosotros. El regreso fue un poco difícil porque habían pasado cosas, yo había entrado en ciertos conflictos, vamos a decir, ideológicos, y también hubo problemas de índole personal, problemas de, vamos a decir, venganza por actitudes que uno tomó a favor de determinados sucesos internos de nuestro batallón, y eso para mí trajo consecuencias de índole personal. Tuve problemas, regresé muy alterado, regresé incluso con un concepto de la guerra diferente, y por supuesto con lo que se llamó el síndrome postraumático de la guerra. O sea, se ha llamado de muchas formas, es decir, yo viré tocado por los horrores de la guerra, de manera tal que me sentí muy mal. Hubo momentos en que perdí la fe, perdí la esperanza, perdí el deseo de vivir, pensando que mi alma se había quedado allá en la guerra, ¿no? En realidad lo que se quedó fue un pedazo de ella, porque yo volví con el alma desgarrada. Entonces ese pedazo que se quedó allá, hubo un momento que pensé que constituía todo mi ser, ¿no? Toda mi alma, y que ya yo no iba a poder rehacerme, ¿no? Ese fue el regreso a Cuba. Mi familia me vio completamente diferente. Regresé canoso, flaco, desprovisto de todo aquel orgullo, aquel embullo juvenil con el que al final nos fuimos para allá, ¿no? Porque íbamos imbuidos en la idea de que íbamos a hacer algo muy grande. En realidad regresamos como dice el refrán, con el rabo entre las patas, ¿no? Y gracias a mi familia, a mis amigos y a muchos compañeros de trabajo, logré entonces darme cuenta de que lo que se había quedado era un pedazo de mi alma, no mi alma. Mi alma estaba acá, podía remendarla, podía taponearla o alimentarla para que creciera ese pedazo que le faltaba, ¿no? Y ahí entran entonces en la literatura. O sea, retomé de nuevo, ya explicaba que mi primer libro sale después de eso, incluso después de una conversación que tuve con una persona maravillosa que me aconsejó, me pidió que confiara en mí mismo, que que construyera lo que yo siempre soñé construir, porque esa guerra no podía ser tan grande que me impidiera hacerlo, ¿no? Y entonces me instó a que escribiera, a que cantara, a que bailara, a que viviera la vida, y eso para mí fue una llave. Logré hacer mi primer libro, que sí sé que está marcado por ese dolor, pero también en ese libro hay un contenido filosófico muy interesante, que es el de un joven que se cuestiona entonces cómo es la vida, ¿no? ¿Qué va a ser de él a partir de ese momento? Y ese fue mi regreso, ¿no? Yo creo que el regreso de otro, el regreso del otro, porque el que regresó de allá no fue el mismo. Puedo decirte una cosa, en mi generación empezó en cierta medida un descubrimiento
de, vamos a llamarle, de frustración. Nosotros mismos, cuando digo nosotros mismos, es la gente de mi generación, de mi grupo, de los que hemos tenido contacto, hemos llegado a la conclusión de que somos una especie de generación perdida, ¿no? Y creo que cada grupo, cada generación lo dice también, pero bueno, nosotros lo basamos en que fuimos la generación que nació con la revolución, que crecimos con la revolución, que crecimos construyendo la revolución, aportando todo lo que teníamos a ese esfuerzo, a esa utopía, y de pronto descubrimos que nada de aquello se estaba realizando, es decir, estaba cogiendo por un camino que no era el que nosotros, ni el que nos habían dicho que iba a ser, ni el que nosotros mismos habíamos estado tratando de forjar. Entonces ese proceso de concientización, yo lo llamo concientización porque en mi caso fue un largo proceso de análisis, me llevó a pensar que la solución, como dicen los expedientes X, la verdad está allá afuera, pienso yo. Y mucha gente entonces empezó a valorar la posibilidad de viajar al exterior. En aquel momento viajar al exterior era casi un viaje sin retorno, por las cuestiones políticas que se saben, ¿no? Siempre se tomó como modelo el viaje a Estados Unidos, es decir, el que decide abandonar la tierra para ir para Estados Unidos, pues no tiene regreso, ¿no? Después las cosas cambiaron y la gente empezó a regresar, qué sé yo, pero a mí Estados Unidos no fue nunca un lugar que me llamara. Es más, no había ningún lugar en la tierra que me llamara, yo nunca pensé abandonar Cuba. Pero de pronto se me dio la posibilidad de viajar a través de un amigo que me invitó a Noruega a saber cómo era el país. Ese era un amigo con el cual yo me había estado escribiendo por razones culturales durante 2 años, ya nos conocíamos. Me visitó en varias ocasiones, me invitó a conocer Noruega. Todo el proceso fue doloroso porque pagué por una visa que nunca se me concedió, porque a los cubanos no le concedían visa turística, porque era ya sabido que todo se quedaba en cualquier lugar, ¿no? Y muchos países estaban otorgando las visas con goteros. Da la casualidad que ya entre ese amigo y yo había empezado a surgir una compenetración un poco más profunda que la amistad que ya nos unía, ¿no? Y decidimos que podíamos intentar vivir juntos, hacer una vida en común, es decir, construir una familia nosotros dos, ya que en ese país sí había esa posibilidad. Es decir, el matrimonio o la unión del mismo sexo era conocida y era legal en ese país. Y entonces decidí probar suerte, lanzarme del Caribe al círculo polar ártico, por decirlo de alguna manera, un salto mortal. Y realmente la llegada a Noruega fue una llegada con la boca abierta, es decir, todo me asombraba, todo me impactaba, porque era un país por completo diferente, una cultura diferente, pero yo pienso que las casualidades no existen. Yo recuerdo cuando era niño que mi mamá lavaba la ropa y yo la ayudaba a tender la ropa en el patio, un patio inmenso, bellísimo que teníamos nosotros, lleno de árboles frutales, en el medio de un barrio de Santa Clara. Y mientras mi mamá lavaba la ropa y yo la ayudaba a tender, teníamos un tocadisco americano viejo. Y lo que ella escuchaba en ese tocadisco es increíble, porque era la música de Edvard Grieg, el músico nacional de Noruega. Y a mí me gustaba esa música, la suite de Peer Gynt. A mí me gustaba, tenía mucho que ver conmigo, se me metía en la sangre, pero ya era una música de la cual yo no tenía más referencia que ese tocadisco y su sonoridad. Es decir, que ya entonces yo tenía, vamos a decir, un precedente en la sangre que me estaba alando hacia Noruega, ¿no? Sin contar que en mis lecturas yo siempre tuve una predilección muy especial por los héroes nórdicos, por las fábulas y la literatura nórdica, por las runas, por los vikingos. Es decir, había una atracción subyacente, más bien de carácter cultural. Es decir, la había recibido a través del cine, a través de los libros, la estaba recibiendo a través de la música sin saberlo. Y entonces ese background estuvo ahí aguardando, esperando.
poder salir. Y cuando llegó a Noruega, entonces todo esto se materializa, todo esto se vuelve, me da las herramientas, ¿no?, para entender ese país, esa cultura, esa geografía que es por completo diferente a lo que los cubanos conocemos. Todo el mundo se asusta del frío. ¿Cómo puedes soportar el frío? El frío no es el peor problema de ahí. El frío, tienes abrigos y botas y guantes y gorros para eso, ¿no? El problema es una cultura por completo basada en un orden que nosotros no conocemos en el Caribe. El caos que nosotros estamos acostumbrados a convivir con él, allí no existe. Allí todo está, como dice una canción, lo tengo todo pensado. Allí todo está pensado, planificado, para que no pases trabajo. Es decir, que la experiencia de vida de esa sociedad ya está basada en un orden que a veces te resulta un poco cuadrado, porque estamos acostumbrados vamos a decir, a un orden poligonal abierto. En el Caribe y en Cuba precisamente las recetas no existen. Tú tienes que improvisar todo el tiempo sobre la marcha. Si se te rompe un zipper, lo tienes que arreglar con una presilla. Y se te cae un tacón por la calle, entonces pasas por un banco, le arrancas un clavo y se lo pones a tu tacón. Es decir, que esa vida de improvisada que nosotros tenemos, que nos hace tan ricamente dispuestos y capaces de vivir y sobrevivir donde quiera, allá no existe. Pero tus herramientas te acompañan toda la vida, entonces te ayudan a entender aquella sociedad también. Entonces mi llegada y mi experiencia con Noruega fue de esas dos cosas. Puedo decir primero el asombro, el deslumbramiento, ¿no? Un país con edificios altos, donde hay muchas cosas en las tiendas, donde nadie habla alto, donde hay transporte, nunca falla una guagua, nunca falla un tren, y si falla te dan disculpas. ¿Y eso cómo se vive? Eso sensorialmente. Sensorialmente se vive te aporta una paz. Te aporta una paz y una seguridad muy grande, porque sabes que todo está ahí, que todo va a funcionar. Pero esa paz y esa seguridad son engañosos, porque si un día desaparecen, la mayoría de la gente está maniatado, no saben cómo reaccionar ante eso. Y de hecho, hubo una tragedia muy grande en el pueblo noruego, que fueron los sucesos de julio, que se han hecho películas, el 22 de julio, una serie de cosas, donde un terrorista de extrema derecha asesinó una cantidad inmensa de jóvenes, y todo lo hizo basándose precisamente en estos esquemas de seguridad, donde todo funciona, donde nada falla, donde nunca sucede nada, como un cuento que yo conozco, o sea que he leído, que se llama El País de los Bondadosos, un cuento de ciencia ficción que analiza una sociedad parecida, ¿no?, donde no hay violencia, donde la gente, todo el mundo se entiende. Ok, Noruega no es así, pero se parece mucho. Es decir, hay una seguridad, una tranquilidad, hay un nivel de socialización que permite que las personas se sientan seguras en cuanto a su salud, en cuanto a la educación. Dicho también con palabras cortas, hay muy pocos ricos y muy pocos pobres, el resto es clase media, lo cual quiere decir que la mayoría de la gente tiene acceso a una vida bastante balanceada. ¿Cómo has resuelto el problema de tu expresión artística en Noruega? Esa pregunta yo me la hice cuando llegué, porque dije, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? En un país que tiene otro idioma, un país que tiene otras costumbres, otros presupuestos culturales, donde la gente se autoconsidera rígida, es decir, que no puede mover las caderas para bailar. Cuando nos ven bailando dicen, pero ustedes sí pueden, nosotros no. Bueno, ese país que transparenta una frialdad también no solo de clima, sino de idiosincrasia, no me ofrecía muchas posibilidades literarias, a pesar de que ahí había inmigrantes también de origen latino como yo, y seguro que había inquietudes literarias como siempre las ha habido. Hay algunos escritores allá con los cuales tuve contacto después. De inicio no pensé que fuera esa la solución. El tiempo también se me acortaba, porque tenía que aprender el idioma. Era muy importante saber el idioma para poder encontrar un trabajo del cual vivir. Eso de aprenderse ese idioma llevaba tiempo. Es un idioma muy distinto a lo que nosotros podemos imaginar, o muy distinto a la praxis diaria de nosotros, ¿no?, porque es un idioma germánico.
Es un idioma derivado de las lenguas germánicas, incluso está considerado dentro de lo que se considera, está considerado como dentro de un grupo llamado el continuum nórdico, es decir, hay 3 idiomas que se parecen, el danés, el noruego y el sueco. Ellas son las lenguas nórdicas septentrionales, es decir, las del norte, que incluyen lo que se habla en Islandia, en unas pequeñas islas que se llaman Faroe. Entonces, al enfrentarme yo a ese monstruo lingüístico, ya escribir en español se me iba a dificultar, y escribir en noruego mucho más todavía por las diferencias lexicales, las diferencias gramaticales, las inflexiones del idioma. Entonces decidí, o no decidí, sencillamente se fue muriendo, se fue durmiendo, vamos a decir mejor, el escritor. Se fue quedando un poco debajo de la sábana, ¿no? Y se me abrió una posibilidad que fue la de la música. El coro de la Universidad de Noruega estaba buscando tenores. Y yo, por supuesto, yo era muy modesto, ¿no? Decía que va, no voy a cantar yo con esta gente. Mi conocimiento de música no da para eso. Pero bueno, sencillamente mi pareja me dijo, ¿por qué no? Vamos allí. Y fue quien me llevó. Me dijo, el día que ellos quieren hacer la prueba, vamos ahí. Hice la prueba y me pidieron que cantara algo. Me pusieron una partitura y yo le dije, mire, perdóneme, pero yo no puedo leer música, no sé leer música. Que en realidad sí sabía, pero no tanto. Ellos me pusieron una partitura, por supuesto, con todas las de la ley, y yo me asusté y dije, no. Me dijeron, bueno, pues canta entonces. Y en ese momento no se me ocurría nada. Y yo no iba a cantar la Guantanamera, porque estoy de la Guantanamera hasta el último pelo. Siempre la gente, Guantanamera, y no creo que sea lo mejor de la música cubana, ¿no? Aunque sea un símbolo. Dije, no voy a cantar la Guantanamera, vamos a aprovechar las herramientas que yo tengo. Voy a cantar una obra de Grieg, pero la voy a cantar en español. Y sencillamente improvisé la letra, improvisé el texto, sabiéndome la melodía, le improvisé el texto. Y el resultado fue increíble, porque la directora del coro se quedó así mirándome y me dijo, es la primera vez que oigo la música de Grieg con un texto tan fluido, qué dulce es el español, qué dulce. Y entonces me fui y a los 3 días me llamaron, me dijeron, ¿todavía tienes deseo de estar con nosotros? Sí, pues venga, y ahí empecé a cantar en un coro casi profesional. Ok, si tú pudiste hacer esa expresión espontánea de un músico, un letrista noruego, clásico, a un español que además suena hermoso, flexible, quiere decir que sí, que podría ser un experimento interesante la expresión de un cubano lexicográficamente en noruego. ¿Por qué no probarlo? Sí, yo tengo eso dentro de mis planes. O sea, tengo dentro de mis planes hacer 2 cosas, ¿no? Traducir algunas canciones y áreas importantes del noruego al español, y al revés, tomar algunas canciones de la trova tradicional cubana, por ejemplo, y traducirlas a un noruego, vamos a decir, potable, que sea capaz de emocionar a la gente. Pero ¿tú crees que el noruego no es por sí mismo potable? El noruego tiene sus limitaciones. El noruego tiene sus limitaciones, y esto es dicho por mí, que soy un cubano, ¿no? Y que soy un hispanohablante y que provengo de vamos a decir, una tradición latina. Cuando digo eso es porque el noruego que se habla actualmente es un noruego que se ha ido simplificando. Es decir, que si nosotros en español tenemos 4 adjetivos o 8 adjetivos para una misma cualidad, en noruego existiría 1 o 2, por lo menos, que se usen. Y eso va, a mi modo de ver, a limitar mucho la expresión poética de un idioma tan frondoso como es el español, ¿no? Ni siquiera pensando en el español antiguo, que era mucho más frondoso, mucho más barroco. Pienso en Quevedo, en Góngora, en todas estas figuras que le aportaron esa grandeza, Cervantes, le aportaron esa grandeza al idioma, ¿no? Y pienso también que el noruego tuvo sus figuras también, porque el noruego ha tenido una trayectoria muy importante desde los inicios. Ahí voy a decir, de hecho,
Por ejemplo, idiomas como el italiano, Ajá. como el español, como el inglés, llegaron a un estado de madurez que salió en la literatura, ¿no? En el italiano con el toscano de la Divina Comedia, el español con Cervantes, el inglés con Shakespeare, el francés incluso con la canción de Rodin. Ahora yo me pregunto, todas las variables que existen del noruego, porque no hay una variable, sí, tú las puedes unificar para tratar de satisfacer tu expresividad hispana. Es posible, ya una vez hice un intento, que no lo hice yo, por cierto, de unificar el... Ha habido varios intentos, te puedo hablar un poquito de eso, ¿no? Porque es interesante y yo me lo he planteado también. Es una historia muy interesante porque el idioma noruego es una lengua germánica, es decir, se deriva de las lenguas germánicas primitivas, ¿no? Hay una cosa real. Todas estas lenguas nórdicas formaban un conglomerado, estoy hablando de más de un milenio atrás, ¿no? Formaban un conglomerado en el cual casi todos estos países del escudo, incluso el escudo báltico, como se conoce hoy, de esos países que están en las famosas repúblicas bálticas, y los países que hoy se reconocen como escandinavos, estoy hablando de Dinamarca, Noruega y Suecia, hablaban un idioma que era, vamos a decir, un proto-idioma de lo que más tarde sería el noruego u otras lenguas nórdicas, ¿no? Al ser derivadas de las lenguas germánicas, forman un grupo que se considera las lenguas germánicas septentrionales, es decir, ahí está incluido el noruego, el danés, el sueco y dos idiomas que en un inicio tenían mucho que ver, pero hoy por hoy ya no tienen nada que ver, que es el islandés y el faroés, que son unas islas que están cerca de las islas Shetland en Inglaterra, que en aquel tiempo las islas Shetland también hablaban estas lenguas, que se distribuyeron hacia el norte por los vikingos, sencillamente. Hay que recordar entonces que en esa época se conocían las runas como caracteres de escritura, no solo como caracteres usados en la adivinación y esas cosas, como hoy se consideran. Las runas tenían valor lingüístico, es decir, valor de escritura, y representaban sonidos, es decir, cada nombre de las runas es el nombre de una letra y el nombre de un sonido. Y en aquella época se utilizaban las runas como parte de la... Es decir, todos los textos estaban en rúnico. ¿Y qué sucede? Llega el cristianismo. En los años 700 y pico, el rey Harald del Cabellera Hermosa, como se llamaba, que en noruego es Harald Hårfagre, que significa Harald de la Cabellera Hermosa, y logra unificar Noruega como una nación. Todas aquellas tribus, aquellas zonas aisladas, él las unifica como nación. Pero después, en el 1030 y pico, llega el cristianismo a Noruega, se impone, se infiere el cristianismo a punta de espada, y con el cristianismo llega entonces al alfabeto latino. Entonces ahí empieza todas estas lenguas a escribirse en variantes del alfabeto latino. Y la predominancia era del idioma danés, por cuestiones político-militares. Dinamarca había invadido, digamos, la Noruega era una provincia, ya estoy hablando de muchos años después. Noruega pasa a ser una provincia de Dinamarca. Y Dinamarca, siendo un país pequeño, formado mayoritariamente por islas y una pequeña península ahí, tenía en sus manos a Noruega como una de las mayores provincias, y a Groenlandia, nada más y nada menos, la isla mayor que existe en el planeta. Todo eso era propiedad o posesión de Dinamarca. Y eso quiere decir que la preponderancia lingüística era del danés. Que el danés entonces sí tiene una elegancia y sí tiene una praxis y una historia literaria muy seria y muy florida. Es decir, era un idioma... Entonces en Noruega hay también dialectos locales que marcan mucho el tono del idioma, ¿no? Es decir, que Noruega, al ser un país dividido por montañas, tenía, digamos, unos dialectos que se hablaban
al oeste y otros dialectos que se hablaban al este y dialectos que se hablaban al sur y dialectos que se hablaban al norte. Hay un lingüista llamado Ivar Aasen que se dedica entonces, él era lingüista, naturalista, escritor, una serie de cosas, y político también, que se dedica a fusionar el idioma o a tratar de fusionar todos los dialectos del oeste para establecer un idioma nacional, un estándar lingüístico. Entonces aquí aparecen entonces dialectos muy basados, o sea, aparece un idioma o en un estándar lingüístico, vamos a llamarlo así, muy basado en el danés, es decir, que tiene una raíz danesa, y ahí sí hay una amplitud lingüística, ¿no? Una amplitud literaria que está bien demostrada, es decir, las grandes obras de aquel periodo casi todas se escribieron en danés, las comedias, había un dramaturgo parecido al que era llamado el Molière del Norte, que escribía comedias y escribía piezas humorísticas, y todo eso era en danés, ¿no? Que era un idioma muy elegante. Después que Ivar Aasen trata de hacer esto con un gran apoyo incluso del Parlamento. Ya estamos hablando de un periodo en el cual ya existía un parlamento en Noruega, ¿no? A pesar de que seguía existiendo monarquía, ahí había un parlamento. Y él como político estaba muy interesado porque había tres corrientes, ¿no? La corriente que decía, no hagamos nada, vamos a seguir hablando danés. La corriente que decía, vamos a tener un nuevo idioma noruego. Y la otra corriente que decía, vamos a escribir el noruego con caracteres daneses, ¿no? O sea, había varias tendencias. Y Ivar Aasen pudo patentar, vamos a llamarlo así, su variante llamada el nynorsk, o sea, el nuevo noruego. Se habla, incluso se escribe y se habla en los países, en las ciudades, en la región oeste, que es costera. Pero los dialectos que quedaron del otro lado no han sido incluidos en eso. Y entonces hay una gran diferencia entre el noruego que se habla, el noruego que es el morsmål, o sea, la lengua madre, o el bokmål, que es lengua de los libros. Hubo una tendencia a llamarle riksmål, que es como decir lengua estatal. O sea, ha habido una serie de intentos por unificar y variar el noruego. Hoy por hoy, el noruego que se habla es un noruego, vamos a decir, consensual en las escuelas, que se enseña es un noruego bastante compacto, bastante simplificado, que no incluye a los dialectos como cosa primaria, y eso ha hecho entonces que el noruego ese sea un poco más rígido a la hora de la expresión. O sea, todo esto es para explicar por qué el noruego actual es muy compacto, muy conversacional, y sí, se puede escribir en él, pero cuando la gente quiere leer las grandes obras del noruego, van a leer lo que escribió Ibsen, lo que escribió pero Hansen. Ahí voy. Es decir, las lenguas tienen una identidad que es familiar. Existen las lenguas romances, las lenguas sajonas, ¿no? De las que proviene el noruego, y esto me imagino que forma parte de las lenguas danesas, ¿no? Ahora bien, desde una perspectiva caribeña incluso, como el español, es decir, con la flexibilidad, la licencia poética que te permite saltar y tomar expresiones y giros, ¿no? E incorporarlos para satisfacer tu necesidad expresiva. Yo creo que el experimento sería fabuloso. Sí lo sería porque en primer lugar me obligaría a mí a introducirme mucho más profundamente en esa disciplina lingüística. Sí sería un experimento muy interesante, porque como escritor yo tuve la necesidad de profundizar en el idioma español. No solo como escritor, yo también en Cuba fui profesor, es decir, era profesor de diseño de la comunicación, y por tanto tenía que tener un dominio del idioma no solo práctico, sino teórico, y tenía que dominar el español coloquial, el español literario, el español técnico, y aún así improvisar en algunos campos, ¿no? Porque en el diseño de la comunicación tienes que adecuar el mensaje al grupo que tienes, ¿no? Y darle la calidad lingüística que el mensaje necesita para ser comprendido. Es decir, que yo tengo herramientas que me permitirían hacer eso mismo con el idioma noruego sin llegar a la academia. Es decir, No, es decir,
el aspecto teórico del asunto a mí no me llama la atención. Yo no soy lingüista, pero sí como escritor. Yo digo, el campo es fabuloso, porque precisamente te da esa flexibilidad, que es la flexibilidad, la posibilidad creativa, ¿no? Y digo yo, la lengua solo toman vida del uso práctico, ¿no? Y muy probablemente puedes aportarle la madurez, el estado de madurez, porque si la lengua es tan reducida, tan racional, tan funcional, no es suficiente para vivir. No lo es. Entonces pudiera tomar del Caribe, ¿no? Esa vitalidad, esa grandeza, digo yo. Yo lo he intentado, digamos, a niveles coloquiales. Vamos a empezar por ahí. Al nivel coloquial. Me imagino que una conversación contigo no es noruego nunca. No. Entonces eso, de entrada, a los noruegos les puede molestar, porque estás de cierto modo violando sus convenciones lingüísticas. Y a veces la expresividad nuestra se va por encima de lo que ellos están acostumbrados y aparecen entonces los sentidos indeseados. Es decir, muchas veces al usar las estructuras lingüísticas latinas en estos idiomas, estás creando todo el tiempo expresiones que pueden ser aceptadas o no aceptadas porque generan información o generan esquemas que pueden resultar o chocantes o engañosos en el otro idioma. ¿Tú te consideras un hombre mayor? En ciertos aspectos sí y en ciertos aspectos no. No, yo no te pregunto si tú eres un hombre mayor, te pregunto si tú te consideras a ti un hombre mayor. No. Y un hombre que vino a Angola le tiene miedo a las convenciones noruegas. No es que le tengas miedo, es que te frenan entonces, porque aparece un problema de comunicación. Y entonces ahí estás presionado porque estás en una desventaja siempre. Todo el inmigrante está en una desventaja frente al país anfitrión, vamos a llamarle así, ¿no? Y estás expensa a pequeñas discriminaciones, a pequeñas... pobrecito, no sabe, se expresa así porque no domina el idioma, o hay quien te corrige de manera inapropiada, ¿no? Eso no es así, o eso aquí no funciona, o sea, siempre te van a recordar de dónde vienes, ¿no? Más un país de 5 millones de habitantes que hablan ese idioma que es muy nacional, bueno, por todo lo que hemos hablado. Yo lo intento y lo sigo intentando siempre, ¿no? Y a veces el resultado es muy cómico, pero cuando lo intento, cuando estoy en mi campo, cuando estoy en la música, cuando estoy frente a ellos, que yo puedo improvisar y puedo introducir mi manera de ver la vida. Es como cuando te van a poner una inyección que te pasan el algodón con alcohol, ¿no? Yo en ese momento sí hago esas cosas, sí traduzco, porque a veces estoy obligado a traducir rápidamente el texto de una canción, y entonces ahí sí no me queda más remedio que acudir a mis propias herramientas, ¿no? Al traducir el texto de una canción o resumirlo, dar una sinopsis para presentarlo, sobre todo la música popular, que es muy rica en la trova cubana, el bolero, que es lo que yo más canto cuando estoy en eso. Yo creo que sería interesante. Puedes empezar por la música, que en definitiva es el campo donde te sientes más cómodo y donde evidentemente tiene una comunicación más inmediata, ¿no? A mí me pasó algo cuando yo llegué aquí. Yo tenía conocimiento rudimentario del inglés, pero como nunca me llamó la atención, pues no lo hablaba. Y hablé en la calle, y te imaginarás que eso era, más que macarrónico, era indescifrable el inglés mío. Pero me llamó la atención las posibilidades expresivas de ese estado intermedio, de no conocer la lengua, y empecé a escribir poesía en inglés. Hice un pequeño poético que se llama Canción de Overtown, Song of Overtown, porque además fue la época que me dio por el experimento, la pasión antropológica. Me mudé para el gueto de Miami, ¿no? Y entonces la gente no comprendió eso. Los mismos cubanos trataron de que hablaban mejor inglés, que hablaban muy bien el inglés, trataron de corregirme, pero que yo no quería escribir en inglés, yo quería escribir en eso, en ese estado intermedio macarrónico y defectuoso. Me parecía que era fabuloso. Pero no me preocupó, es decir, yo los dejé que hicieran cosas. Yo hice mi placa de poesía en inglés macarrónico y ya. Eso, así como tú lo mencionas, Juan, yo tuve un experimento periodo, estético. sí, yo tuve un periodo
y conozco gente que lo está haciendo, incluso gente que lo está haciendo con otros presupuestos, con esos mismos presupuestos. Es decir, yo conozco un escritor, Nelson Salinas, que es de El Salvador, y entonces él está aún en un periodo de desarrollo de su propia literatura en español. Él empezó a escribir en noruego, usando eso mismo que dices, ¿no? Los recursos y usando la mezcla. Al principio, cuando yo leí algunos textos, yo no me sentí complacido al leerlos, ¿no? Pero lo que sí me gustó fue el proceso, el experimento como tal. Y yo lo intenté en algunas ocasiones, ¿no? Y lo he intentado con el inglés también. Pero es que eso nace muchas veces de un proceso de traducción. O sea, yo hice poemas en español, los llevé al inglés, o sea, los traduje yo mismo al inglés que yo hablaba en aquel momento, ¿no? Y ahí, al enseñárselo a alguna gente, empezaron los choques, porque me decían, un ejemplo claro, ¿no? Si tú dices en español, porque yo te llevo en mis entrañas, cuando tú dices eso en inglés, cuando usas la palabra entrails, que es entraña, ya es la debacle, porque entonces consideran que son las tripas. O sea, entonces ya estás cayendo en los aspectos lexicológicos de cada idioma, ¿no? Y ahí es donde tienes que cuidarte. Pero tiene el recurso poético de la imagen, puede decir víscera. Sí, pero ¿existe esa palabra en el otro idioma? O será comprendida? O créala. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que ser muy hábil y muy cuidadoso, porque puedes generar un referente que no es el que tú querías. Ahí yo voy yo uso esta discusión para hacer un planteamiento sobre la madurez, por ejemplo, del llamado arte cubano, en este caso la literatura cubana. ¿Te das cuenta? Es decir, nosotros, yo me considero de la misma generación que tú, llegamos a un estadio, a una cultura que ya era madura en sí misma. Unos consideran que está en decadencia, otros que no. Yo soy de los que consideran que está en decadencia. ¿Pero por qué? Pues por esta inhabilidad para atreverse a violentar la norma. Es decir, ya uno, si no es en la norma, no camina, no inventa el camino. ¿Me entiendes? Ahí es a donde voy. Tu exposición al noruego, en este sentido, es decir, tú quieres hacerlo, te llama la atención hacerlo, o prefieres entonces desarrollarte dentro de la música, que es un campo. Cualquier opción es muy legítima, porque es existencial, y las decisiones existenciales son individuales, propias. Es decir, no es una crítica en ningún sentido, sino para mí es como testear el estado de madurez de la cultura originaria tuya, que es la cubana. Yo pienso que sí lo voy a hacer, y que esto ha sido un periodo de madurez también. Es decir, yo llevo 15 años viviendo allá, 15 años hablando el idioma, pero producto de, en primer lugar, una testarudez de latino, de que esto es lo mío y no me voy a meter en lo otro, que es también una de las cosas que echa a perder la cultura cubana, porque no queremos fusionarnos, no queremos ampliarnos, no queremos ir por los caminos estos, porque lo trillado es lo más seguro, ¿no? O así lo creemos. Entonces, por la testarudez de lo mío es hablar español y hacerlo todo en español, estamos perdiendo la posibilidad de movernos hacia esas cosas. Pero esto es un periodo de aprendizaje también. Yo necesito también una madurez propia del noruego. Es decir, yo te he estado hablando de esto porque ahí puedes ver que me interesa, ¿no? Es decir, yo me he metido dentro de esto porque me interesa, porque sí le veo posibilidades expresivas al noruego. Incluso, cuando yo te decía que el noruego forma parte del continuum nórdico, es que hay 3 lenguas que se entienden entre ellas, que son el danés, el noruego y el sueco. Entonces, si tú hablas una de las 3, puedes trabajar en los otros lugares. Nadie te va a obligar a que aprendas el idioma ese. Vas a tener que aprender las pequeñas diferencias, pero tienes el núcleo. Es decir, que ahí ya tienes una razón de ser, de que todo el arte que se produce en uno de los 3 idiomas se vierte inmediatamente en los otros 2. El idioma está creciendo, es dinámico. Y si llega, por ejemplo, una beta o una vena latina, puede ser que también le dé una connotación. Nosotros venimos de un país hiperculturizado, un país hiperpolitizado e hiperculturizado. Entonces, todos esos fenómenos van conformando, digamos, por qué camino vas a hacer el experimento y si estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Yo sí estoy dispuesto a hacerlo porque lo necesito expresivamente.